Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington y en nombre mío, pues les doy la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de hoy, viernes, 15 de octubre. Este mes como va de rápido, ¿no? Y ya casi se nos van también las 8 semanas y eso es volando. Bueno, el tema que traemos hoy a colación, bienvenidos a nuestro módulo de práctica preempresarial. Como ustedes ya pudieron haber leído y todo que tenían para hoy esa lectura, vamos a hablar un poquito de la comunicación en las organizaciones. Y además de eso, pues vamos como a aclarar algunas situaciones referentes a la importancia que tiene la comunicación en las organizaciones en el mundo de hoy. Es más, el texto que tiene la Remington comienza donde dice que no se concibe ningún ser humano sin comunicación, porque sin ella la vida sería totalmente imposible. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy teóricamente está asumido que la comunicación es una actividad consustancial en la vida de cualquier organización y es la red que teje entre los elementos de una organización y que brinda todas las características esenciales para que pueda ser esa información entendida y comprendida, no solamente por las personas que trabajan en la empresa, sino las que están por fuera, las que son sus usuarios, los que son sus consumidores. Es más, había por ahí también dentro del documento una parte donde decían que la comunicación es como el cemento. Vamos a ver si llegó esta niña. ¿Quién llegó ahí? Vamos a ver. Llegó, pero volvió y se fue. Bueno, es como, es como el cemento que mantiene unidas las unidades de la organización. Pero la comunicación no hay que entenderla únicamente como un soporte que sustenta las distintas actividades de la organización, sino que es un recurso. Hoy en día son muchas las empresas que en Colombia, por ejemplo, se dedican a reforzar mucho la parte comunicativa y ahora que estamos en ese tema de la informática, pues todavía se ha vuelto más complejo porque ustedes se han dado cuenta que han desaparecido, por ejemplo, las líneas telefónicas. ¿Se acuerdan de las líneas de atención al cliente? Pues por ahí hay unas que otras de esas líneas 8000, pero por lo general casi siempre las empresas grandes están contratando por fuera para recoger lo que son las quejas y reclamos cuando se presentan dentro del producto. Pero es muy importante también, y han visto también en las plataformas, que las empresas tienen también para uno presentar una PQR, y de eso hay una persona que está debidamente encargada de ella. Pero vuelvo y les digo, la comunicación hoy en día es esencial para cualquier cargo que se presente. Entonces, yo hoy, antes de comenzar a hablar de comunicación asertiva y mirando pues todo lo que traía el módulo, porque el módulo además de traer unos datos en relación al cómo está compuesto el esquema empresarial, pues nos colocaba también la primera parte, que yo creo que de eso ya estamos como un poquito trillados, pero hay que volverla a repetir, lo que es la parte de la comunicación, lo que es el código, el emisor, el mensaje, el receptor y el canal. Y además de eso, un contexto. Ustedes ya lo pudieron haber leído cuando hablamos que la comunicación es el intercambio de información entre un hablante y un oyente que utilizan el mismo código, o sea, un mismo idioma, una misma lengua. El código es el idioma que utiliza el emisor y el receptor, el mensaje es la información que se transmite. El canal es la vía por la que circula el mensaje, las ondas sonoras del aire, el papel escrito. El emisor es aquel del que precede el mensaje, el receptor el que recibe, interpreta el mensaje y el contexto es la situación en la que se desarrolla la comunicación. Entonces yo preparé para ustedes hoy unas diapositivas y las voy a empezar a compartir. Entonces, esas diapositivas son unas diapositivas muy puntuales
En relación, ya las diapositivas ya están en la plataforma, por si de pronto alguno pues quiere volverlas a repasar. Me confirman cuando ya las estén viendo. Sí, señor. Bueno, entonces, bienvenido al módulo prepráctica. Esto es durante el mes de octubre y noviembre del 2021. Entonces, aquí comenzamos. La comunicación en la gestión empresarial. Las organizaciones actuales basan todo su liderazgo en la comunicación efectiva de valores, lo que implica una gestión de la comunicación orientada no solamente a la recordación de marca o la notoriedad, no. Para ellos también es muy importante escuchar a las personas que, como les estaba contando ahora, compran el producto o compran el bien o el servicio que la empresa tiene. La favorabilidad positiva surge como uno de los activos intangibles que mayor reto representa. ¿Qué es eso de la favorabilidad positiva? Que las empresas atiendan todos los PQRs de manera favorable cuando un cliente o un usuario lo hace. Miren, a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, en el sector que yo manejo del turismo, son muchas agencias de viajes y empresas que han sido sancionadas por parte de la Superintendencia de Servicios, la Superintendencia de Sociedades, porque en algún momento no han atendido las PQRs que se presentan, por ejemplo, por parte de los viajeros. Y eso es muy grave, porque esa favorabilidad tiene uno que tenerla. Yo creo que casi puedo decir y asegurar que a un 100% hacia el cliente, es decir, hacia el usuario final. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en una empresa un producto sale con un déficit o sale con un imperfecto, alguna cosa? El que pierde es la empresa. Entonces, la favorabilidad positiva va un paso más allá de la confianza. O sea, cuando uno atiende las reclamaciones de los usuarios, uno como empresa está aportando y está siendo totalmente honesto. Por eso dice aquí lo que implica la gestión, la efectividad de los valores, está siendo honesto con el producto que uno vende. Es necesario para la generación de cualquier tipo de actitud y toca directamente hacia la postura de favor, actitud que se convierte en el terreno para la cimentación, desarrollo y sostenibilidad de cualquier proyecto. La comunicación empresarial es eso, es esa actitud que convierte a la empresa en lo mejor de lo mejor. Y miren, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar, cuando he participado en empresas grandes, por ejemplo, yo estuve hace muchos años con Nestlé de Colombia y estuve también con Colgate Palmolive. Yo recuerdo que teníamos unas reuniones donde nosotros los que trabajábamos la parte comercial siempre nos hacían unas preguntas en las reuniones semanales. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué opina la gente de nuestros productos? O sea, además de llegar uno a vender o a comercializar los productos, por ejemplo, de Colgate Palmolive. Yo en ese tiempo promocionaba el FAB, el Colgate, la Acción, productos de primera necesidad. Tenía que hablar con el tendero o con el dueño. Por ejemplo, a mí me tocó los estoquistas en Cali, en el sector de la Alameda, donde a la gente yo tenía que no solamente preguntarle al propietario del negocio, al mayorista, qué decía la gente sobre el producto, cómo iba el producto. Entonces miren que esa comunicación se vuelve una comunicación muy directa y allí era donde nos dábamos nosotros cuenta qué era lo que estaba como pasando realmente. Entonces es muy importante porque entonces ahí viene lo último y allí es donde uno puede hacer un diagnóstico que se convierte en la herramienta que permite diseñar estrategias adecuadas y exitosas. Esas estrategias, ¿qué pasan? Esas estrategias ayudan mucho a posicionamiento de marca y no solamente de marca.
el posicionamiento también, por ejemplo, de las personas dentro del rol administrativo de la compañía, y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es la comunicación estratégica? Vamos a hablar un poquito de eso. La comunicación es un proceso continuo e interactivo en el que se deben producir espacios de sintonía entre los involucrados o transectores del lenguaje comunicacional. O sea, es muy importante. Yo digo que lo más importante de ese proceso que dice interactivo es aprender a escuchar a la gente. Y en la comunicación estratégica es fundamental, pero fundamental, esa situación de reciprocidad donde yo soy una persona que escucho a todos mis clientes. Por ejemplo, yo les contaba, en los productos casi siempre colocan es que a la señora Rosa o Rosales, por ejemplo, los productos al costo, Corbeta, que es la empresa que maneja el costo, Nestlé, Colgate Palmolive, la señora Robles. Yo recuerdo, y llaman señora Robles, pero la señora Robles no es la que contesta, sino que sencillamente es para direccionar todas las PQR que llegan a una empresa, pero que se convierte en esa comunicación estratégica fundamental para que el proceso pueda ser un proceso abierto. Y por ejemplo, traen el tema, me gustó mucho en el módulo, por ejemplo, de práctica profesional, que tuviésemos como tener que volver a repetir, y eso lo estamos ahora de pronto viendo en competencias comunicativas, que es un módulo que yo digo que no sé si ustedes lo verían al comienzo de la carrera porque hay varios módulos que han sido ajustados. Y me parece muy importante hablar de esa comunicación, porque es que hoy en día juega un papel fundamental. Ya no solamente es hacer o producir o realizar un producto, sino también escuchar los comentarios, lo que dice la gente, lo que entonces, allí es donde deben de aparecer esos canales estratégicos de la empresa para saber qué se dice de ese producto en el mercado. La comunicación estratégica también se entiende como la suma de procesos que lleva a la construcción de las estrategias en la empresa. O sea, es un pensamiento estratégico. Por ejemplo, allí es donde se hacen las diferentes acciones, por ejemplo, como estrategia que debemos mejorar, qué se debe hacer para que, por ejemplo, hay productos que a veces el empaque lo han tenido que cambiar, por ejemplo, muchas veces las recomendaciones de que de los productos, por ejemplo, los congelados, a veces lo que más se busca es que sean perecederos y a veces no son perecederos porque, por ejemplo, en algún momento dentro de la comunicación que debía haber entre la empresa y el consumidor final hubo un teléfono roto y finalmente cuando yo hablo de un teléfono roto fue que la comunicación no fue de la mejor manera y entonces finalmente de pronto el producto sufrió un deterioro. Y las empresas, por ejemplo, yo sé que aquí de pronto hay algunos de que trabajan en empresas y saben que lo que estoy hablando es cierto, es muy importante que esos deterioros cada vez vayan en menor cantidad. ¿Por qué? Porque esos deterioros cuando se presentan dentro de la compañía, el que pierde todos esos deterioros, pues es la empresa. Bueno, igualmente, la sistematización de la estrategia, o sea, la planificación estratégica, por ejemplo, los códigos de barras, la codificación, todo esto hace parte de lo que es esa comunicación estratégica del mundo de hoy. Y a partir de ello, la búsqueda de la apropiada y fiel traducción a los auditorios operativos y no operativos. O sea, por ejemplo, ahí prácticamente lo que se habla cuando dicen de auditorios ese es el consumidor final. Mientras que la comunicación de la estrategia puede definirse como un proceso de socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía para su adecuado cumplimiento transversal. Entonces, es muy importante que esa comunicación se tenga como un proceso estratégico de manera objetiva para cumplir con los objetivos que la empresa busca. Entonces,
Es muy importante y vamos a ver aquí cómo es el proceso comunicativo organizacional. Las empresas o una empresa es un grupo de personas y de bienes materiales y financieros que con ánimo de lucro se organiza con el objetivo de obtener beneficios a través de la venta de bienes y también o prestar servicios en el mercado. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. La empresa, ¿por quién está integrada? ¿Por el grupo humano o un grupo de personas? Dentro de ese grupo podemos distinguir tres grupos diferenciados. Están los propietarios o socios del negocio, los administradores o directivos, o también en las empresas se conocen como mandos medios, y están los trabajadores y empleados. Entre los tres, para que la empresa funcione, tiene que haber una comunicación uno a. Y ese proceso organizacional en la parte comunicativa, muchas veces le entregan la responsabilidad a una trabajadora social. O, por ejemplo, hoy en día han aparecido, por ejemplo, cargos de bienestar institucional donde tratan de que las cosas sean muy claras para cada uno de los estamentos. Y ahora cuando veamos el organigrama empresarial que lo vamos a repasar, tiene que haber muy buena comunicación. Vienen los bienes económicos, que son limitados y pueden ser bienes tangibles y materiales que se pueden tocar, como edificios, maquinarias, materias primas o bienes intangibles que no se pueden tocar en el caso de los seguros, como los servicios que se presta la empresa o el prestigio de su marca. Por ejemplo, tuve la experiencia también de dar charlas, por ejemplo, a Fasecolda. Y en el sentido, allí es cuando la gente compra un intangible que no se ve. Usted compra un seguro de un carro, pero pues le entregan un documento y usted no ve. Pero, por ejemplo, la gente es muy amiga de hacer preguntas muy puntuales. Y allí es donde, por ejemplo, en este tipo de bienes y servicios, se debe brindar una información, una comunicación muy acertada. O sea, en ningún momento se puede ofrecer algo que no esté estipulado. ¿Por qué? Porque la gente, pues sencillamente, y por ejemplo, una de las cosas que más han criticado en el ramo de los servicios o de los seguros son esas letras menudas. Ustedes, por ejemplo, tienen que ser conscientes a futuro, cuando ya sean futuros administradores de empresas y de pronto algunos que sean administradores de negocios internacionales, hay que poner mucho, pero mucho cuidado con la letra menuda. Y esa letra menuda empieza a jugar un papel fundamental dentro de los procesos. Es, por ejemplo, los que en algún momento fuimos comercializadores de productos. Ustedes han visto que la factura, una factura común y corriente que entrega una empresa, siempre lleva una letra menuda. ¿Alguno recuerda qué dice esa letra menuda? ¿Alguno sabe qué dice esa letra menuda? ¿Alguno me puede decir qué lleva esa letra menuda en una factura? Términos en Son las condiciones que tiene la compra. La compra, pero hay una palabra que también dice que esta no se hace factura se evolución. asimila a ¿qué? Bridger, Alejandra, Ahora, ahora. Diana, ¿qué dijiste? Profe, no sé, términos y condiciones, multas por la demora. Pero hay una No cosa sé. muy importante que dice, esta factura se asimila a ¿qué? Alejandra, ¿qué ibas a decir? Profe, que no se hacen devoluciones. Okay. No, a una letra de cambio, profe. A una letra de cambio, es como un pagaré. Eso, a un pagaré o a una letra de cambio. Entonces, imaginen, la gente firma y la gente resulta de que una factura es como si usted firmara una letra de cambio, un pagaré. Entonces, por ejemplo, la gente cuando no paga, esa es la letra. Pero ¿cómo fue que a mí me llevaron a un juzgado, me demandaron civilmente? Porque allí es donde la gente no lee la letra menuda. Y, por ejemplo, dentro de la comunicación que debe ofrecer las personas, yo creo que, por ejemplo, hay empresas que se curan en salud y cuentan todo ese proceso porque de pronto la gente se puede en algún momento molestar. Bueno,
Y viene entonces dentro del proceso comunicativo de la organización, lo que es la organización, que es el conjunto de relaciones de coordinación, de comunicación y de autoridad que ordenan la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior. Una cosa es la información que se maneja dentro de la empresa y otra cosa es la información que se tiene o que se da para cada uno de los productos. Por ejemplo, las empresas, yo por ejemplo recuerdo lo de Uniremington, que teníamos una reunión mensual para tratar de interactuar todos las personas que trabajan dentro de Uniremington en relación al manejo que se le ha venido dando a la institución. En las empresas, por ejemplo, son las reuniones sabatinas, unas empresas lo hacen los sábados, otras empresas lo hacen los días lunes, donde pues el gerente general entrega o el jefe de ventas entrega una información en relación a todos los vendedores, en relación, por ejemplo, a ofertas, promociones, situaciones que la empresa, por ejemplo, esté ofertando durante esa semana. Entonces es muy importante porque dentro de la organización esa comunicación consiste en combinar los recursos materiales humanos con las actividades necesarias para lograr unos fines determinados en relación a lo que se quiere comunicar. Entonces, es muy importante dentro de ese proceso comunicativo organizacional conocer esto, el grupo de personas que integran la empresa, los bienes económicos que son los que produce la empresa, ya sean tangibles o intangibles. Y la organización es la comunicación que se va a dar dentro de la empresa y fuera de la empresa cuando ya se tiene el producto final. Entonces, hay unos principios organizativos básicos en una empresa y tienen que ver con todo el proceso. Pues aquí yo de pronto se los voy a transcribir después para que los vean un poquito mejor, que están los puestos de trabajo, la división de los puestos de trabajo. Está, por ejemplo, el personal especializado, el personal que normalmente ocupa cargos medios. Está la autoridad, que a veces es el gerente general o la junta directiva, y los jefes de departamento, que también tienen una jerarquía. Y es muy importante conocer, por ejemplo, que dentro de esos principios organizativos básicos de esa empresa, por ejemplo, de lo que es la parte especializada de la autoridad y del orden jerárquico, salen unos mensajes de manera continua. Esos mensajes, por lo general, son mensajes que hay empresas que los entregan de manera mensual, hay otras empresas que los entregan de manera semanal. Otras empresas, por ejemplo, en el caso de la producción, se entregan esa información de manera regular, o sea, diaria. ¿A quiénes van dirigidos? Pues entonces a esa parte de división del trabajo. Lo normal es que, por ejemplo, van muchos mensajes de motivación, de compromiso con la empresa, de sentido de pertenencia con la empresa y también de participación. ¿Para qué? Para que se cumpla con lo que hay aquí en el centro, el engranaje. El engranaje que comunicativo de la compañía. Muchas veces, a mí me ha tocado, por ejemplo, en varias empresas, por ejemplo, en las empresas de confecciones, casi siempre se tenía que entregar todo por escrito, porque a veces cuando se entregaba la información general, es susceptible de que mucho personal no logra entender lo que la empresa quiere, por ejemplo, más en los casos de producción o, por ejemplo, de control de calidad. Entonces, aquí es donde juega un papel preponderante, por ejemplo, las personas que están especializadas, las que tienen autoridad y las que tienen un orden jerárquico dentro de la compañía. Bueno, continúo. Tiene la organización empresarial. Las empresas se organizan de dos formas diferentes, de una forma formal e informal. Entonces, la forma formal es la estructura de que las empresas disponen de manera intencionada para su organización. En ella se ajustan con exactitud a cada uno de los elementos que forman parte de la empresa. La organización formal define los límites de las actividades de cada individuo, fija la responsabilidad, la autoridad y el área de actuación de cada trabajador
para que no haya interferencias con el resto de componentes de la empresa. Por ejemplo, normalmente, ¿dónde está esa información dada? En el reglamento de trabajo. Miren que, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de Uniremington, ya hay un reglamento del estudiante. Y esa, por ejemplo, a mí cuando estuve de coordinador académico, varias veces me pasó que, por ejemplo, habían estudiantes que reclamaban y yo les decía, ustedes ya leyeron el reglamento estudiantil. Ay, don Carlos, no habíamos tenido en cuenta. ¿Por qué no lo leen? Y luego volvemos y hablamos. Y resulta que los muchachos lo leían y hasta ahí llegaba, porque ya finalmente daban respuesta muchas veces a esa reclamación. Entonces, son situaciones que a veces dentro de las empresas se presentan de manera compleja. Por ejemplo, con el resto de personal. Por ejemplo, el reglamento ocupacional o el reglamento de trabajo es donde están las condiciones y es la forma como la empresa se comunica. Por ejemplo, hay empresas que son muy puntuales. Uno cuando ingresa a la empresa y que firma el contrato de trabajo, a uno le entregan copia de ese contrato sencillamente para que se entere de las cláusulas que componen ese contrato. Hay personas, por ejemplo, que son muy relajadas y ni siquiera piden copia del contrato. Por eso a veces es bueno porque en determinado momento usted puede llegar a ser despedido sin justa causa. Entonces, por ejemplo, allí es donde se maneja lo de la formalidad. Bueno, lo informal surge por sí mismo cuando las personas que trabajan en la empresa se relacionan de manera espontánea. Entre los empleados surgen relaciones personales que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control. O sea, esto ya es lo que tiene que ver con otro tipo de comunicación que ocurre dentro de la compañía. Por ejemplo, es muy normal que, por ejemplo, cuando en los procesos de producción a veces se aprieta al personal, salgan comentarios. Esto tiene que ver en la parte administrativa. Entonces, por ejemplo, dentro del proceso operacional aparecen comentarios donde yo recuerdo que cuando trabajé en una empresa de confecciones, recuerdo que una vez el sindicato me hizo un llamado de atención y yo les dije, pero venga, un momento, esa información ustedes de dónde la sacaron. No, es que es un comentario, y yo digo, yo creo que es un comentario de pasillo. Porque si yo en algún momento les hubiera dicho a ustedes, esto se tiene que hacer así, ustedes tenían que haberlo cumplido, pero eso que ustedes me están reclamando no es así. Entonces, ahí surgen. La manera formal es como la empresa da su comunicación, la manera informal es esa otra información secundaria que aparece en los pasillos de la compañía. Uy, yo creo, por ejemplo, una información que hace, hombre, ¿qué irá a pasar? ¿Será que nos irán a liquidar a todos? Son información que a veces, por ejemplo, cuando terminan los periodos, por ejemplo, pasa mucho con los maestros, a veces se hacen esa pregunta, don Carlos, ¿será que sí vamos a tener continuidad? Hombre, no, hay que esperar la evaluación docente, porque todas las instituciones, por ejemplo, tenemos que mirar dentro del proceso que comunican los estudiantes. Entonces, es muy importante que ustedes tengan ese tipo de información, de que siempre va a haber una comunicación formal, que por ejemplo en nuestro caso lo da lo da la universidad. El informal es lo que los estudiantes a veces comprenden y que se presta pues para malos entendidos. Hay unos departamentos que se llaman los departamentos empresariales. Y allí el proceso de la comunicación también juega un papel importantísimo. La departamentalización consiste en definir la organización formal de la empresa por departamentos y puestos de trabajo, así como las relaciones de ellos. La mayoría de las empresas se organizan dividiendo sus actividades en departamentos y que estos se organizan según criterios. Entonces, por ejemplo, aquí viene la parte funcional. Según sus funciones, a ver quién llegó ahí, vamos a mirar quién llegó.
Paola Velázquez. Buenas noches. ¿Quién será Paola Velázquez? Yo la tengo ahí en el informe, creo que sí. Ah, sí, yo la tengo aquí. Bueno, perfecto. Continuemos. Entonces, por ejemplo, en la parte funcional, según las funciones que vayan a realizar en la empresa, por ejemplo, de acuerdo a la operación que, por ejemplo, una información la reciben, por ejemplo, los que trabajan en la parte contable, otra información la reciben los que trabajan en la parte operacional, otro lo reciben, por ejemplo, cuadrar horarios, la parte de personal por productos o servicios, según los productos o servicios que ofrezca la empresa. La parte territorial, según las áreas geográficas donde actúe la empresa. Por ejemplo, esa parte de territorialidad la tienen las grandes compañías. Yo, por ejemplo, conocí cuando Nestlé, por ejemplo, tenía Bugalagrande, Cali, Bogotá y Valledupar. Y recuerdo que de acuerdo al territorio salía la información, pero la información era una información que muchas veces no tenía unos cambios sustanciales, pero por ejemplo, para informarle a Valledupar tal información, a veces cambiaban el concepto de algunas palabras. Entonces la comunicación tenía que ser todavía más delicada. ¿Para qué? Para que todo el mundo, porque es que casi siempre que una empresa envía, por ejemplo, un documento, siempre, 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 siempre va a haber un teléfono roto. Es lo más curioso. Siempre va a haber un teléfono roto. El que no interpreta o el que de pronto por X o Y motivo no entiende la comunicación que se ha dado. Por proceso de fabricación, según los distintos procesos de producción de la empresa, lo que les estaba diciendo ahora. Entonces, por ejemplo, en confección llega una carta de colores. En una empresa, por ejemplo, de productos farmacéuticos, llega una información de acuerdo a un proceso farmacológico y que lo entrega, ¿quién lo autoriza? Un laboratorio químico, y que son los que van asignando de acuerdo a su operatividad y a su jerarquía, va dando la información que se tiene que dar. Las funciones operacionales en cada uno de los departamentos entonces de la organización. Yo aquí coloqué, por ejemplo, las compras o aprovisionamiento. ¿Se encarga de qué? Por ejemplo, compras, análisis de ofertas, selección de proveedores, almacenamiento de de materias primas y también de productos. Aquí hay un jefe inmediato. Y, por ejemplo, debe haber una conexión muy grande y la comunicación tiene que ser muy buena entre lo que es el departamento de compras y lo que busca, por ejemplo, el departamento de producción y también la gerencia o la junta directiva. Yo recuerdo, aquí coloco un ejemplo muy práctico, cuando recuerdo que en Nicole trabajábamos las prendas de Bobby Bru Internacional y recuerdo que a veces nos llegaban telas de muy mala calidad, donde, por ejemplo, a veces uno tiene que tratar de evitar eh, el tener que descoser una producción. ¿Por qué? Porque muchas veces se tejía, se descosía o se mandaba a desbaratar trabajo que ya se había hecho. Y, por ejemplo, en la máquina marcaba totalmente la prenda. Y entonces cuando la prenda se volvió otra vez a coser, ya era una prenda que ya no era de primera, sino que se tenía que vender de segunda. Entonces una vez estuvimos haciendo un análisis de estelas y era que el proceso se estaba, por ejemplo, viendo perjudicado por la calidad de ese jean que en ese momento estábamos utilizando. Por ejemplo, en el caso de la producción, la fabricación, transformación y prestación de servicios. Las ventas, por ejemplo, en el área de ventas siempre hay un proceso comunicativo muy grande que tiene que ver con el precio final, a quién se va a visitar, los estudios de mercado, las estrategias de venta, las comisiones para los vendedores, la publicidad y la atención al cliente. Entonces, miren que son diferentes departamentos donde la empresa tiene que tratar de producir una comunicación organizacional y por eso quise coger esto primero para empezar a hablar ya del otro documento que trae el módulo que tiene que ver con la comunicación asertiva.
O sea, una comunicación eficiente, una comunicación que todo el mundo la entienda. La financiación. En los procesos de financiación se habla de inversión y financiación, administración, gestión de cobros, pagos, cuentas bancarias, préstamos y deudores. Aquí sí que debe haber una comunicación acertada. Y no solamente entre el personal de administración, sino entre el personal contable, que son los que saben cuánto se tiene y cuánto se debe. Y, por ejemplo, cuánto dinero se necesita muchas veces en la parte de costos para determinado proceso de producción. Los recursos humanos o de personal, cómo se selecciona el personal, la contratación, la formación del personal, las retribuciones, las becas, las ayudas. En esto sí que debe haber una comunicación, pero bastante organizada para poder en determinado momento. Miren que lo más duro de una empresa es tener contento a todo el mundo. Y entonces empiezan las dudas, pero fulano de tal, ¿por qué entra más tarde que yo? ¿O por qué fulano de tal gana más dinero que yo? ¿O por qué? Porque sencillamente hay unas retribuciones diferentes y de acuerdo a la formación académica del personal, pues va a haber unos que tienen mejor salario que otros. Y también en el proceso de selección, la comunicación es una comunicación muy puntual, porque allí es donde se determina qué es lo que realmente quiere la empresa. En la parte de administración y contabilidad, la documentación, los registros, la parte contable, por ejemplo, juega un papel fundamental en esas relaciones con la DIAN, la realización de cálculos, informes y propuestas de objetivos. La parte jurídica legal, el estado jurídico o de abogados, revisión de cláusulas de contratos y la asesoría legal. Por ejemplo, esa asesoría legal es cuando, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué tal que los 12 que estamos aquí nos diera por hacer un emprendimiento y realizar una empresa? Y entonces en la primera reunión vamos a decir, bueno, ¿y qué tipo de personal vamos a contratar? ¿Y a qué tiempo? Vamos a contratar a un año, vamos a hacer contratos semestrales, vamos a hacer contratos trimestrales. Mire cómo se ha vuelto hoy en día eso, que ya es muy raro ver personas que tienen contratos a término indefinido. Tienen que ser personas que ya gozan de mucha confianza, por ejemplo, dentro de una compañía para tener ese tipo de contrato. Normalmente, las empresas hoy en día, para evitar de pronto hacer esa acumulación que se hacía antes de cesantías y de todo lo que eran las liquidaciones, prefieren liquidar su personal cada año, entregarle lo que se debe y volver a comenzar desde cero. Entonces, es muy importante todo esto de lo que es recursos humanos y lo que es jurídico legal. El diseño técnico, diseño de producto, la investigación de nuevos materiales y los aspectos técnicos de los productos. Allí sí que debe haber, por ejemplo, cuando se hacen los estudios de mercado, ¿qué quiere la gente? ¿Qué busca la gente? ¿Qué producto quiere tener la gente dentro de los procesos productivos de la empresa, de acuerdo a lo que produzca la empresa? Por ejemplo, en la universidad se ha, bueno, ¿qué otra carrera pudiésemos ofrecerle a los estudiantes? Ah, hombre, que es que están preguntando mucho por el regente de farmacia que lo tiene Medellín. Sí, pero el problema es que traerlo a Pereira tenemos que tener unas condiciones especiales y eso no se puede traer de la noche a la mañana, porque el que autoriza finalmente son los pares académicos que vienen del ICFES para autorizar los procesos. Entonces miren que todo tiene una parte técnica, tiene un diseño para uno decir que lo va a implementar, y debe haber una muy buena comunicación. Allí sí que debe haber una comunicación muy exacta de lo que se quiere. Y además de eso, una información, por ejemplo, del Departamento de Servicio Médico Sanitario, lo que tiene que ver con servicios generales, que es la seguridad e higiene en el trabajo, control de absentismo laboral y las bajas médicas. Por ejemplo, en Colombia, hace poco entregaron una información, por ejemplo, donde decían que los colombianos somos un poquito incumplidos. Y cuando incumplimos a nuestra parte laboral, siempre tenemos la excusa perfecta.
Y ustedes como futuros administradores se van a enfrentar a esa situación. Yo, por ejemplo, ya me he enfrentado y es muy tenaz porque como le digo yo siempre a las personas de pronto que he tenido acá, cuando usted me engaña a mí, tranquilo que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. A mí, yo recuerdo una vez una estudiante que me llamó, que me dijo que no podía asistir a la universidad. No recuerdo por qué fue, porque tenía que quedarse laborando y que, bueno, y resulta que yo siempre hacía el traslado entre la sede de la 20 y la sede de la 18 con séptimo. Y resulta de que ella me llamó como a las 5 de la tarde. Y cuando salí, yo siempre daba vuelta a los salones de la 20 para pues determinar que todos los tutores habían llegado y me iba a la sede de la 18 para comprobar que todo estaba bajo normalidad. Y resulta que en ese trayecto es tan de mala la chica que me encontré con ella y no estaba en ningún trabajo laboral, sino que iba con otra persona cogida de la mano. Entonces sencillamente pues yo la saludé muy respetuosa porque me la encontré de frente de una manera muy respetuosa y al otro día pues ella, ay, don Carlos, qué pena con usted, imagínese. Bueno, el tema más, o sea, allí es donde empiezan a aparecer ese tipo de problemas. Entonces uno tiene que ser muy claro y más en la comunicación, por ejemplo. Yo estoy hablando pues de la parte de la universidad, pero por ejemplo en el organigrama empresarial es muy importante esa etapa del cumplimiento. Y ustedes saben que las empresas, dentro de la parte comunicativa, en la parte laboral, dice que es muy clara en eso. Que hay empresas donde hablan de 3 memos, hay otras empresas donde hablan de 5 memos en su parte organizacional. Es lo que da para una despedida o una, una carta de renuncia o de despedida justa cuando la persona ha cumplido más de 3 faltas. Entonces, vamos a ver ahora, lo voy a repasar a la carrerita porque es muy importante tener el organigrama empresarial. Y ese organigrama es la representación gráfica de la organización formal de una empresa, una entidad pública. Claro, ¿qué es lo que une todos estos cuadritos que componen el organigrama? Una muy buena comunicación. Y lo que se busca, por ejemplo, cada que se asigna un jefe de compras, un jefe de ventas, un jefe de producción, y aquí abajo están los trabajadores, es que este no solamente tenga un carácter no fuerte, sino un carácter para el manejo de personal, sino también que sea una persona que se haga entender y que llegue con una comunicación explícita al resto de trabajadores. Entonces, y por ejemplo, aquí hay un director general, aquí hay un asesor fiscal y aquí hay un gabinete de estudios económicos, o lo que nosotros conocemos también como junta directiva. Casi siempre, por ejemplo, el director general o el gerente de la compañía le encarga a una secretaria para que esté presente en el proceso de la junta directiva para entregar la información general primero a los jefes de departamento y al asesor fiscal y por último entregárselo a los trabajadores. Pero entonces es muy importante que dentro de ese proceso del organigrama también hay un tipo de organización que es jerárquico, funcional, mixto o jerárquico, personas que manejan en dos tipos de situaciones. La estructura, aquí dice que la estructura militar es un ejemplo de este tipo de organización. Claro, porque es que a veces el tema de una orden, por ejemplo, que se da, pasa por varias manos. Y lo que pasa es que, vuelvo y les digo, por eso a veces en las compañías se habla mucho de ese famoso teléfono roto. ¿Por qué? Porque a veces se da una orden, pero cuando la orden llega al destinatario final, la orden está mal dada o está mal concebida y entonces uno dice, ¿y dónde quedó el error? Entonces el error puede ser que desde la parte de dirección general se dio bien, llegó a los jefes de departamento, es bien, pero resulta que hay unos supervisores en los jefes de departamento que de pronto aquí no aparecen dentro de este organigrama y resulta que uno de los supervisores entregó mal la información
y finalmente entonces se cometió un error. Puede ser de tipo productivo, puede ser de tipo dentro del personal, el personal no entendió. Recuerdo yo cuando las horas extras, me pasaba mucho en la fábrica de confección, que muchas veces necesitábamos terminar un proceso productivo, entregar una producción y no teníamos mucho tiempo. Entonces yo le daba orden, por ejemplo, a la supervisora, hable con sus empleados para que nos podamos quedar. Y entonces ella llegaba y decía, iba y le decía al personal que de pronto al otro día iba a haber necesidad de que ellas se quedaran. Y de repente, ven, pero yo no te dije que al otro día necesitaba que se quedaran. No. Ay, don Carlos, es que no le entendí. Entonces muchas veces todas las informaciones de comunicación entran en esa situación de teléfono roto. Igualmente las asesorías legales es muy importante. Aquí sí que juega un papel fundamental, por ejemplo, la parte legal, la parte contractual, la parte más delicada que tiene que ver con la empresa. ¿Qué dijo el abogado? Por ejemplo, es muy importante que ustedes como futuros administradores tengan diferentes conceptos en la parte legal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando he tenido empresa, me he encontrado con situaciones donde un abogado dice una cosa, otro dice otra cosa y otro dice otra cosa. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Que siempre dentro de esa información empresarial hay personas que ven las cosas de una manera diferente. Entonces es muy bueno tener el concepto, por ejemplo, tanto del uno como del otro, para uno finalmente tomar una determinación justa en relación a algo que esté pasando dentro de la compañía. Las empresas, por ejemplo, dentro de la información empresarial, las empresas tienen que establecer un sistema de información que ordene no solamente flujos, datos y mensajes que deben circular dentro de la compañía. Estos sistemas se componen de tres elementos: los usuarios, la información interna y externa y los elementos que la componen. Los usuarios son las personas que reciben y comunican la información, o sea, la gente de afuera. La información son los datos estructurados de manera que tengan un significado para los usuarios. Y los soportes son los medios técnicos utilizados para almacenar, procesar y comunicar la información. Se puede distinguir entre equipos de hardware y programas de tratamiento de información como los software. Entonces, allí es muy bueno entrar a ser muy claro, por ejemplo, en el tipo de información que se quiere entregar. Normalmente, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas hoy en día están capacitando a todo su personal. Por ejemplo, lo último que está pasando es lo de la tecnología. ¿Cómo están haciendo? Pues están haciendo capacitaciones, a veces mandan a sus empleados al SENA, otras veces vienen instructores SENA a dar esas capacitaciones en las 2 primeras horas de la mañana o en la primera hora de la mañana para mejorar, por ejemplo, el nivel en Word, para mejorar el nivel en Excel, para mejorar el nivel en redacción, para mejorar el nivel en tantas cosas en producción que son importantes en el momento del proceso productivo de la compañía. Entonces, las fuentes de información son aquellos instrumentos, organismos y personas de que se pueden obtener los datos necesarios para efectuar una determinada investigación o estudio. Hay unas fuentes internas y unas fuentes externas. Las fuentes internas son las que pueden encontrar dentro de la empresa, por ejemplo, el informe de ventas del último semestre, los pedidos realizados, la facturación de clientes. Por ejemplo, aquí hay un tema, este sí que es un tema bien delicado. Por ejemplo, en la parte, hace días hablaba yo con el doctor Víctor Zapata, que era el gerente de Tropitiendas, y me decía, venga, doctor Carlos, dentro del proceso de auditoría de la compañía, ¿cómo puedo yo entrar a controlar un poquito más a los vendedores, por ejemplo, cuando se cobra cartera? Entonces yo le decía, hay que tratar de que la supervisora semanalmente, adicional a las rutas que tenga el vendedor, la auditora o la supervisora
tiene que entrar a revisar cómo va el proceso de cartera y así poder hacer un auditaje pues muy cercano y muy aterrizado. Entonces, allí es donde se presentan muchas dificultades, porque muchas veces el cobro de cartera no coincidía, por ejemplo, con lo que decía el cliente. Entonces, allí se pueden presentar malos manejos. Y la información tiene que ser una información muy clara, no solamente con el vendedor, sino también con la persona que de pronto le debe la compañía. Entonces, esa fuente interna nos permite ver lo que ha sucedido, lo que sucede incluso en ocasiones para prever lo que podrá suceder. Estos datos se almacenan en las bases de datos que sirven para atender las necesidades de información de los diferentes departamentos. Por ejemplo, a veces cuando hay esas llamadas donde hay clientes insatisfechos, por ejemplo, por la llegada de pedidos, y uno muchas veces llegaba y ya le llamaba la atención al jefe del departamento y decía, don Carlos, pero es que el producto salió de aquí de la empresa en tal fecha, no entendemos por qué el cliente no lo ha recibido todavía. Y resulta de que muchas veces en las empresas de transporte los paquetes también se traspapelan. Y entonces cuando llegaba finalmente al cliente, por ejemplo, cuando se mandaba a una persona de la costa, un pedido de la costa, muchas veces nos informaban de la empresa de servicios que la mercancía había sido llevada varias veces, pero que el señor no se encontraba, que estaba cerrado. Entonces, son cosas que pasan dentro del proceso, pero yo creo que allí es donde debe haber una muy buena fuente de información empresarial para tratar de mejorar cada vez mucho más toda la situación que tiene que ver con los clientes finales. Hay las fuentes externas, que son las que provienen del exterior de la empresa. Por ejemplo, encuestas sobre los gustos de los clientes, eso es importantísimo, ya ahora rato había hablado de eso. Las bases de datos de fidelización, los estudios de mercado, los estudios sectoriales. Hay unas fuentes externas que son primarias, que son las que se utilizan especialmente para realizar un estudio concreto. Por ejemplo, cuando los investigadores preguntan a los consumidores por sus preferencias, ¿qué están obteniendo? Sus datos primarios, usted dónde vive, la edad. Por ejemplo, a mí me llegan encuestas a veces de productos, me gusta mucho analizar, donde le dicen que por ejemplo, sector bancario, el sector del turismo, por ejemplo, me llegan muchas encuestas de Airviva, por ejemplo, que han dicho los usuarios en relación a la utilización de los aviones, el momento de pasar a bordo, qué comentarios han hecho. Avianca también, por ejemplo, lo hace mucho, Latam también lo hace mucho. Y otras fuentes externas son las secundarias, que son aquellas en que los datos están disponibles porque fueron recogidos antes con algún otro motivo, por ejemplo, la información del registro mercantil. Esto, por ejemplo, uno ve en la Cámara de Comercio que cuando uno va a inscribir la empresa, uno tiene que ser muy claro. En primer lugar, en la información de cómo se llama la empresa, a qué sector va a estar ubicado. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en la DIAN cantidad de personas que a veces llegan a sacar el RUT y ahí está la actividad económica y hay gente que no sabe dónde está ubicada. Entonces, venga, pero a usted en la Cámara de Comercio no le dijeron, de acuerdo a su empresa, cuál iba a ser su código empresarial. No, pero es que sí de pronto me dijeron, pero no le puse mucho cuidado. Entonces, allí es donde hay una desatención. ¿En quién? En la persona, no solamente receptora, sino en la persona que, por ejemplo, a veces da una información. Yo soy uno, por ejemplo, que casi siempre, cuando estoy en tutoría, siempre le pregunto a los estudiantes al final, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, sugerencia en relación a lo que estoy hablando? Y, por ejemplo, me gusta mucho que ustedes participen. Y, por ejemplo, me gusta mucho de que ustedes también cuestionen los procesos y también en algún momento nos cuenten de sus experiencias dentro de todo el proceso en el que estemos trabajando.
El proceso de la comunicación en la organización, entonces aquí hay la diferencia fundamental entre información y comunicación se encuentra en la respuesta, o sea, en el feedback que ofrecen los interlocutores cuando reciben el mensaje. Mientras que la información no precisa feedback, la comunicación sí que lo necesita para poder establecerse. Cuando vemos un anuncio en televisión, leemos un artículo en el periódico o escuchamos las noticias en la radio, estamos recibiendo una información, pero no hay un proceso de comunicación real, como en una conversación, ya que no hay feedback. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una revista o en una información nosotros no vemos el producto real, pues lo vemos, vemos una imagen, pero realmente cuando ya estamos ante el producto, cuando la gente dice, no, es que ese producto es muy regular, o ese producto presenta estas deficiencias, allí es donde realmente nos damos cuenta si el producto es bueno o es malo. Entonces, es muy importante. Una cosa es la comunicación de la empresa, otra es la información que uno recibe en relación a ese producto que uno en determinado momento está utilizando. A ver, voy a suspender un momentico aquí. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Hay alguna pregunta, inquietud, algún comentario, algo que ustedes quieran compartir en relación a lo que hemos visto? Pedro Elías, Candamil, Ana Carolina, Aleja. Aleja tiene una responsabilidad grande. Por ejemplo, en la universidad ella es la que da la información a todo el que llega dentro de la universidad. Y es un papel fundamental porque yo digo, donde uno ve una información no real o algo, sencillamente la gente dice, fui a la Remington, pero no me dieron la información que yo esperaba. Entonces, miren ustedes, cómo uno cuando tiene que atender público, tiene que estar muy bien informado y además de eso, no solamente ser un muy buen oyente, sino también que también ser muy bueno para transmitir mensajes. ¿Por qué? Porque el resto de la comunidad, por ejemplo, en el caso académico de la universidad, espera que Alejandra, cuando uno llega al cubículo de ella, reciba una información acertada. ¿Quién me quiere hacer algún comentario en relación a lo que hemos hablado en el día de hoy? Emmanuel, Edwin, alguno, Freddy Alejandro, Profe, señora Paulita. pasa mucho en las empresas que la información tiene que ser muy clara porque el mismo mensaje es interpretado de maneras diferentes. Sí. A nosotros alguna vez nos pasó y nos tocó pues redactar un mensaje y hacerlo revisar de varias personas a ver qué entendían, porque parece que algunas personas lo interpretaban diferente. Entonces es muy importante y utilizar términos muy, ¿qué le digo? Muy comunes. No Sencillos. términos rebuscados ni cosas por allá que eso tiende a que las personas malinterpreten lo que uno quiere decir. Y otra cosa, profe, por ejemplo, hoy en día, pues el Internet y toda esta situación de la pandemia nos ha llevado mucho a utilizar la comunicación virtual. Y personalmente, pues a mí me da mucha rabia, por ejemplo, cuando necesito una información y entro a cierta página y me dice chatear con alguien y le digo chatear y es un chatbot. En realidad, Sí. o sea, son respuestas que ya están ahí predeterminadas y uno en realidad no encuentra como lo que necesita. Uno necesitaría que detrás estuviera una persona respondiéndole a uno, pero no es una máquina ahí que le contesta y al final nunca como que tiene una respuesta a lo que necesita. Entonces es como, no hay una comunicación fluida tampoco en ese sentido con muchas empresas o con muchas páginas. No hay una persona en realidad ahí, sino que hay un robot ahí respondiendo que a la final, profe, ni le soluciona a uno nada. Paula, y eso es cierto. Por ejemplo, tú que trabajas en un colegio, eso sí que es complicado. Yo cuando trabajé en Calazán y en el Reyes recuerdo que yo fui jefe de departamento del área de sociales y de la pastoral en Calazán y también en el Reyes. Y a veces mandábamos mensajes a la casa. Y a mí me daba mucho golpe porque a veces con la trabajadora social
o muchas veces con la psicóloga del colegio, decíamos, pero entonces la gente, ¿por qué malinterpreta los documentos? Y lo que dice Paula, porque a veces, por ejemplo, los sacerdotes españoles, ellos son de una, anda que son de una cultura muy brava, y entonces a veces colocaban términos que para el resto de la gente de pronto eran términos que la gente, como dice Paula, los malinterpretaba en su momento. Entonces, siempre teníamos que entrar como a salir, a decir, venga, un momento, no, es que la situación no era esa, sino que era esta otra. Entonces, miren que eso del teléfono roto, eso es más normal dentro de las compañías porque siempre los mensajes llegan al consumidor final lo que no es. Y por eso, por ejemplo, hay empresas, miren lo que está pasando en muchos almacenes de electrodomésticos, donde le dicen a la gente, compre el producto y léalo de la garantía, léalo para que usted sepa, porque normalmente la gente, pues sencillamente no lee ni la garantía y no lee nada, sino que cuando el aparato se daña, se aparece. Señor, usted ya leyó la garantía. ¿Por qué? No, porque es que la garantía era de 6 meses y usted hace más de 9 meses que compró el aparato. Ya no se le cubre. Ay, pero eso es una falta de responsabilidad porque, señor, en su momento se le dijo que la garantía había que leerla. Por ejemplo, en la parte organizacional, eso de la letra menuda, a mí, por ejemplo, en varias charlas que he tenido sobre comunicación organizacional, siempre me han dicho, no, es que la parte, la letra menuda es donde viene la trampa de la empresa. Yo les digo, pero no siempre trampa, no siempre trampa, sino que a la gente la colocan, claro, y es letra menuda que muchas veces hay gente que tiene que colocarse gafas y yo la leo, pero hay otras personas, por ejemplo, ah, qué pereza esa letra menuda. Y todo, hasta los tiquetes aéreos traen letra menuda. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con el caso de que el avión por mal tiempo no llegue al aeropuerto y entonces allí en la letra menuda sale a relucir qué es lo que pasa. Entonces es muy berraco porque entonces a veces esa letra menuda organizacionalmente se puede convertir en un arma de doble filo para la compañía. Entonces la situación es bien compleja. ¿Quién trabaja como alguna es promotora de ventas o comercializa productos o alguna cosa? Que nos cuente la experiencia. De pronto Diana o Freddy o Emmanuel o Sandra Ramírez o Candamil. ¿Por qué dices video clase? ¿Tú trabajas en eso? ¿Qué es lo del video, Candamil? A ver, Freddy, cuéntanos. Profe, usted habla de, bueno, yo le puedo contar, digamos, una anécdota que yo trabajé en una empresa y era la encargada de los PQR, ya se puede dimensionar la responsabilidad que tenía. Esa empresa, se llama SICTE y es una empresa contratista de Claro. Después Sí, el usuario ponía, digamos, el PQR y nosotros como empresa teníamos que darle a Claro una respuesta, un avance en 3 días. Entonces, la comunicación, digamos, ahí tenía que ser muy fluida, ¿cierto? Entonces llegaba y le escalaba el claro. PQR por decir al dolente. Un ejemplo, PQR es que pareciera hasta gracioso a veces y había que gestionarlo porque era una comunicación que había ahí. ¿Cómo le parece que llegaban y ponían un PQR que porque por ejemplo, llegaba el muchacho a instalar y resulta que tenía el tapabocas ahí como a media boca, no nariz? Entonces, claro, la señora que no, que porque se burló, que le pidió el favor de que se bajara el tapabocas y no se lo bajó. Entonces ponía un PQR por mal servicio. Eso hay que darle una gestión porque si no, o sea, que eso penaliza una multa. Entonces, hay dos cosas ahí. La primera, tiene que haber una muy buena comunicación interna y muy asertiva, pero pasaba que yo escalaba el PQR y pasaban una semana y media y ni siquiera daba un avance. Cuando yo se veía la penalización, porque encima ahí sí empezaban como a correr y a gestionar. Era un tema muy difícil, muy difícil. Yo a veces los entendía por la carga laboral que tenían y a veces también decía, no, pues ustedes pueden sacar el tiempo, pueden delegar, porque tienen equipos. Pero digamos que esa comunicación tiene que ser muy asertiva, muy efectiva y ahí no lo era. Profe, era por ahí un 60% de comunicación después de que se escala la primera vez. Entonces es como contar esa experiencia.
Muchas gracias, Freddy, por ese comentario. Y cae como anillo al dedo porque les voy a comentar algo ahora que hablaste de la empresa Claro. A Claro, hace 3, 4 meses lo multó la Superintendencia de Sociedades con 1.420 millones de pesos. La razón, oiga pues, no dar respuesta a las solicitudes de reclamación de sus usuarios. Tenaz. Porque Claro dijo, por ejemplo, hoy en día que están apareciendo todas esas casas de cobranza y todas esas empresas que hacen los call center, esos que hacen esas llamadas de parte de la empresa, muchas veces se quedan cortas. Y, por ejemplo, la superintendencia multó a Claro por esa misma situación. También multaron a Movistar, también multaron a Tigo. ¿Por qué? Porque es que es un tema bien complejo. Porque a la gente lo que le gusta, venga, deme respuesta a lo que yo solicito. Freddy, cuéntanos. No, profe, y ¿sabe qué es lo más curioso? Que Sí, había PQRs que usted podía dar gestión rápidamente. Realmente usted iba y, por ejemplo, hacían un hueco en la pared, no, es que me hicieron dos huecos y me dejaron un hueco destapado, era sino simplemente ir a resanar y pintar, digamos, el espacio y listo. La señora firmaba el paz y salvo muy, pero lo que usted está diciendo es verdad. La empresa tiene unos indicadores de penalizaciones y tienen que estar por debajo, si no me va a creer, por debajo de 21 millones de pesos. La empresa mínimo, mensualmente, penalizan por 21 millones de pesos. Lo que usted está diciendo, o sea, es algo chistoso, claro. Entonces, al contratista, lo que hacen es descontarle esa penalización cuando pasa la cuenta de cobro de instalaciones, de redes telefónicas nuevas, bueno, de un fin de procesos y de actividades que realiza la empresa, pero cosas que se pueden sacar, no lo hacen. Y la comunicación, cuando hay reuniones, no es que a mí no me lo escalaron, o como que no, hay correos, hay un recordatorio semanal que se les pasa, bueno, en fin, era un poco de cosas, pero no. Y sí, penalizan muchísimo a esas empresas. y miren, por ejemplo, Profe, y lo peor es que como venden, sí, lo peor es venden, que, Aleja, siguen vendiendo a pesar de tantas quejas y todo, venden y son famosos, entonces ellos creen como que porque tienen un estatus alto y son reconocidos, entonces como que el público no les importa, ¿sí me entienden? Como que, dejemos eso así, no nos vamos a quebrar por eso, o no nos van a dejar de comprar, o si se van uno, llegan 10. Pero, por ejemplo, yo quiero no, hacer una intervención ahí. a ver, Joan. Pero, por ejemplo, uno se cambia de operador y empiezan con la llamadera. Pues yo lo digo por experiencia, porque yo hace poco me cambiaba a un Movistar, pues no porque haya tenido problemas con Claro, sino que pues a mí en Movistar me ofrecieron algo más barato y pues prácticamente con lo mismo y empezaron con la llamadera. Entonces, muchas veces sí pasa de que se dan cuenta de que los clientes empiezan a ir y ahí sí, vea, tenemos como un plan más barato, algo pues como para ofrecerle, entonces uno les dice, no, la verdad no estoy interesado, en otra parte pues me ofrecieron algo mejor y empiezan como a indagar, como decir, bueno, ¿y qué le ofrecen? Entonces ya uno les dice y como que no tienen la forma de cómo reaccionar ante pues lo que uno les dice. Pero, por ejemplo, a mí me han llamado más de 10 veces a ofrecerme planes. Joan, eso que has tocado es también importantísimo. Hace días en Portafolio, creo que fue en la revista Dinero, leía yo cómo la comunicación se ha convertido en un arma de doble filo para las empresas. ¿Por qué se ha convertido en arma de doble filo? Por lo que tú dices. Por ejemplo, lo peor que puede pasar entre esas grandes empresas es la competencia desleal. Y por ejemplo, ustedes han visto registro, bienvenido, buenas noches. Por ejemplo, han visto las propagandas que salen donde dice, claro, que él es el dueño del 99% de las redes en el país, pero luego sale Tigo y dice que en este momento es la única empresa que está entregando 300 yo no sé qué. O sea,
¿Qué hacen allí en medio de la comunicación? Confundir a los usuarios. Entonces los usuarios, llega un momento en que la gente como que no sabe qué hacer. Bueno, ¿cuál es la mejor de todas? Yo creo que ninguna. Y uno dice, en eso la competencia desleal, allí es donde se demuestra la falta de valores y de ética profesional de las empresas que entran en ese juego de la competencia desleal, utilizando, por ejemplo, a Bianca se dieron cuenta del problema que tuvimos cuando Viva Air empezó a ofrecer tiquetes a Bogotá a 90.000, a 60.000 pesos, a 70.000 pesos. Avianca llegó y empezó a sacar promociones en la noche, ya a muy altas horas de la noche, donde la gente pues del común no se daba cuenta, pero por ejemplo otras personas sí se daban cuenta y empezó un choque entre las dos compañías. ¿Qué pasó? El debilitamiento financiero de Avianca. ¿Por culpa de qué? Por culpa de una mala información. Es que miren, el proceso comunicativo en una compañía, en una organización, es muy importante. Y se tiene que ser muy claro desde la junta directiva, desde la gerencia, desde la presidencia de la compañía, en relación a todo lo que va de manera ascendente y en lo que es la prestación final del servicio. ¿Para qué? Para que no se presenten este tipo de cosas. Porque vuelvo y les digo, lo peor de todo es que el usuario, el consumidor final, está al tanto de las situaciones. Siempre va a haber un consumidor final que va a estar inconforme. Y por ejemplo, hay empresas, por ejemplo en Colgate-Palmolive le dan, pero prioridad a las PQRs, porque la gente se queja. Y porque donde una queja llegue a la superintendencia de sociedades, el problema son las sanciones económicas que ello deriva. Pero hay empresas que tampoco le prestan como realmente la atención que se debería tener a eso. Y por ejemplo, una información mal dada. Por ejemplo, uno a veces va a la empresa de servicios públicos y yo digo que colocan personas con muy poca experiencia. Y entonces ella le dice a uno, espere, yo hago una llamada, y hacen la llamada y resulta que le dan un, tranquilo que esta semana van a ir a organizar el problema, y resulta que pasa la semana, 2 semanas, 3 semanas y no organizaron nada. Cuando uno vuelve, ¿y a usted quién lo atendió? Fulana de tal. Esta semana me tocó hablar con un jefe de una oficina de alumbrado público y yo decía, hasta me hizo una reflexión, me dijo, uno no sabe a veces a qué atenerse. O sea, lo que viene y le cuenta usted a uno, o lo que el personal, sabiendo que se dieron instrucciones en relación a esto, y usted me está contando que es todo lo contrario a lo que se le dijo a la persona. Bueno, es un problema que ustedes tienen que entrar a corregir. Y en las empresas eso se ha convertido en una situación bastante, pero bastante delicada. Mire lo que decía Paola ahora. Se envió la circular y parece, hasta tocó buscar personas, venga, lea usted y dígame qué es lo que entiende usted ahí de esa comunicación. Porque las personas, vuelvo y les digo, dentro del proceso organizativo, eso es una cosa tenaz. Vea, cosas tan sencillas como esta. Yo, por ejemplo, cuando hay las salidas al Parque del Café, caballero, por favor, 7:30 de la mañana en el Hotel Soratama, o si salen del Movis. Me llama el conductor del domingo, don Carlos, son las 8 de la mañana, yo estoy aquí en el Movis y han llegado, de las 20 personas, solamente han llegado 9. Cuando la gente llega, le pregunto al conductor qué dijo la gente. Yo, no, que es que ellos pensaron que la salida era a las 8:30. ¿Cómo así que pensaron? Si es que se les entrega. Es como usted, lo del aeropuerto. En el aeropuerto también hay mucha gente que pierde los vuelos, es por eso. Y entonces a veces dicen, no, es que es falta de información. Señor, es que usted debió haber llegado 2 horas antes al aeropuerto.
usted no debió haber llegado 15 minutos porque se sobreentendió que faltando 15 minutos para despegar el vuelo, ya el tiquete fue utilizado por otra persona. Y la aerolínea en la letra menuda lo coloca. Por eso a la gente la ponen a madrugar. Porque vuelvo y les digo, a veces los malentendidos también son a veces apreciaciones personales donde la gente, y por ejemplo hay personas que son muy reacias, por ejemplo, a atender órdenes o a escuchar. Ah, es que yo entendí fue esto, y se escudan en eso, y lo más berraco de todo es que hay que darles la razón. Paola, por ejemplo, puede darnos ejemplos de eso en el colegio. Hace una citación para un padre de familia y el padre de familia no parece el día que es y entonces vuelve y se le llama. Ay, pero no, a mí sí me trajeron la nota, pero yo pensé que era este viernes. No, no, pero es que fue el viernes pasado. Ay, es que yo estaba seguro que es para este viernes. Entonces, miren, son situaciones donde cada quien como que toma lo que oye a su amaño y a sus intereses personales y a sus intereses particulares. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Y esa comunicación organizacional cada vez tiene que ser más exhaustiva, tiene que ser más, no compleja, pero sí más sencilla, que llegue, como decía Paula ahora, que llegue a todos. Y más cuando hay que mandar comunicados y cuando hay que hacer cosas. Miren, nos ha costado, miren, Ministerio de Salud, por favor, recuerden ustedes, lavado de las manos, uso de tapabocas. Hay unas indicaciones tan sencillas. Hay mucha gente que no le pregunta, ¿cómo le ha ido usted con las medidas de seguridad? ¿Cuáles medidas? Es que hay medidas. Mano, no me diga que usted no se lava. Ah, sí, yo me lavo las manos para ir de vez en cuando. Y el tapaboca, se me quedó en la casa. Entonces, imagínense, si eso que es en medio de una pandemia y lo han repetido por televisión, radio, por todas partes, en todos los mensajes, de todas las empresas, hay gente que no. Entonces, son cosas que a veces cuestan, como llegar a esa información final del usuario. Y ahí es donde dentro de 8 días, entonces vamos a empezar a hablar de la comunicación asertiva para que pasemos entonces ya a algo que es la elaboración de la hoja de vida. ¿Por qué? Porque la hoja de vida, miren, muchas veces a mí que me ha tocado ya el proceso de selección de personal, hay personas muy buenas, pero les cuesta mucho trabajo comunicar quiénes son, qué son, de dónde vienen, para dónde van. Y allí es donde, por ejemplo, aquí en la prepráctica viene, que es muy importante, no solamente aprender a elaborar la hoja de vida, sino también aprender a sustentar la hoja de vida. Porque uno coge la hoja de vida y uno pues ahí tiene una información y dice, ven, háblame un poquito, ¿quién eres tú? Y entonces la gente lo primero que le dice a uno es, ¿y yo qué le dijera? ¿Cómo que yo qué le dijera? No, mi nombre es Paula Andrea Velázquez, tengo tantos años de experiencia, esto y esto y esto y esto, he trabajado de tal cosa, me identifico por ser una persona muy productiva, me gusta el orden, y uno va contando poco, pero de una manera de acuerdo a lo que la empresa quiere, y dando uno, claro, a realzar su profesión, lo que uno hace, lo que uno ha sido y toda su experiencia. Pero hay personas y están en plena entrevista y es a toda hora, ¿y yo qué más le digo? ¿Yo qué más le dijera? Entonces, ¿eso qué demuestra? Un autodesconocimiento total de quién es uno. Entonces, a veces en la comunicación fallamos por eso. Entonces, hay que tener muy puntualmente todas las cosas organizadas de acuerdo a lo que uno quiere comunicar y a lo que uno quiere transmitir. Vea, me ha pasado en exámenes.
El problema que estamos viviendo ahora en la universidad, y usted lo sabe, en la universidad nos pidieron apretar un poquito la lectura argumentativa y la lectura crítica. ¿Por qué? Porque en las pruebas Saber Pro nos ha ido muy mal. Yo, por ejemplo, cuando llegaban las pruebas Saber Pro, yo era aterrado, pero en las pruebas de profundización y de conocimientos, todo el mundo en nivel 5, pero es que lectura crítica nivel 1 y lectura argumentativa nivel 2. Entonces yo decía, pero ¿cómo hacen nuestros estudiantes para irles tan mal en lectura crítica y argumentativa, pero sí tener muy buenos en la profundización de conocimientos? Pues claro, por la experiencia. Porque es que allí es donde hay que analizar dentro del proceso formativo de los estudiantes que tenemos en UNI Remington la experiencia laboral. Pero, por ejemplo, cuando uno los invita a leer un documento o alguna cosa, hay unos que son muy perezosos, muy perezosos. Y hay otros, por ejemplo, que sí. Por ejemplo, los contadores públicos tienen que leer mucho, los administradores, los negociadores internacionales tienen que leer mucho, porque a toda hora el Estado está sacando normas y nuevas leyes en relación al régimen de exportaciones, a los tratados de libre comercio. Los administradores, por ejemplo, en las nuevas disposiciones de la DIAN, tienen que leer hasta cuándo una empresa tiene que declarar, no tiene que declarar. El Ministerio del Trabajo está toda hora sacando cantidad de documentos con lo que tiene que ver con la relación contractual con una persona. Entonces, a veces, por ejemplo, como gerentes de compañía, nos equivocamos y muchas veces es porque hay informaciones que no tenemos de una manera muy clara. Entonces, allí es donde yo quiero llegar, dentro del proceso productivo de ustedes, como ya futuros profesionales, ya que les falta tan poquito. Recuerden una cosa, no tiene que estar seguro de la información que está dando. Si usted no está seguro, dése un tiempito para dar la información y primero consulte. ¿Por qué? Porque se puede meter en problemas o lo pueden meter en problemas. Entonces, allí es donde es lo más importante, tener muy claro todo el proceso de comunicación organizacional para tratar de evitar esas dificultades o problemas que se presentan en ese batallar diario de lo que va a ser su vida profesional. ¿Qué horas son? Las 8:03. Bueno, ¿alguien más quiere? Freddy, cuéntame. Candamil. Sí, Los Juan que... Carlos, Sí, señor, Freddy. señor. Está levantada la manito, pero yo ya le digo. Ah, bueno. Entonces, Candamil. Profe, pues yo iba a hacer el aporte ahí acerca de lo de las hojas de vida, profe, que yo pienso que todo es la autoconfianza que uno se tenga, ¿cierto? Sí. Saberse escribir, porque muchas veces pasa en la entrevista, uno tiene muchas expectativas del trabajo, enviar la hoja de vida de pronto bien estructurada, todas las maneras, que es bueno lo que usted nos dijo la clase pasada, que usted nos enseñaba a cómo estructurar la hoja de vida de una manera más, o sea, de pronto mejorada, con las palabras exactas, pero a veces nos pasa que de pronto la seguridad cuando estamos hablando con la persona de la entrevista o con el gerente de la compañía, según sea el caso, que le hacen a uno una pregunta y uno como ese temor a no ir a embarrar, y entonces a veces uno dice, no, simplemente sea usted bien, sea bien dirigido, saberse expresar, saberse explicar, y ya como dicen, como que ellos saben el perfil suyo, la capacidad, y pienso que eso es todo, y dejar como el miedo que uno tiene, pienso eso. No, Candamil, y utilizar palabras, por ejemplo, si a usted le hacen una pregunta donde usted tenga la duda, usted puede decir, de acuerdo a mis conocimientos, yo pienso que eso es esto, ojalá no esté equivocado, pero yo de acuerdo a lo que sé y conozco, esto puede ser así. Y resulta que muchas veces a uno con la persona que está hablando, le puede decir, de pronto lo malentendiste, pero lo que te estoy preguntando es por este lado. Ah, no, perfecto. Profe, Ya es otra situación. Entonces, hay que tratar de armar una conversación donde la persona vea y el interlocutor vea de que tú tienes interés en ese momento. Por ejemplo, mire, por ejemplo, esta joyita. Muchas veces
uno se presenta a entrevistas y lo primero que le pregunta a la persona que lo está entrevistando a uno, cuéntame, ¿tú qué sabes de nuestra compañía? Apague la luz y vamos. Me he encontrado con gente que dice, no, para mí es una empresa nueva. Tú no sabes nada de nuestra compañía, sabiendo que lo primero que uno debe hacer, por ejemplo, para prepararse para una entrevista personal, es al menos saber qué es la compañía que me va a entrevistar. Ah, sí, al costo, sí, es una empresa que yo conozco. Hombre, claro, sí, es una empresa que lleva muchos años en el país, que es líder en comunicación. O sea, Dios mío, pero es que hay personas que llegan limitadas en una manera, pues que yo digo, y entonces usted se está presentando, pero entonces usted a qué aspira. Entonces la situación se vuelve bien compleja, porque, porque si yo estoy en una actividad, si yo soy administrador de empresas y hay una empresa que está buscando y me dio la oportunidad, yo busco de esa empresa todo, tratar de saber lo que más pueda, porque eso a los empresarios les gusta mucho. Ah, hombre, al menos esta persona está enterada de qué somos nosotros, cuál es nuestra actividad comercial y ya prácticamente es una persona que le damos la capacitación de ingreso y entra enchufada. Claro, que es una persona que sabe de dónde viene y para dónde va. Pero, por ejemplo, que le pregunten a uno, venga, ¿y usted sabe? Ay, no, yo es primera vez que escucho el nombre de la compañía. Hombre, le salen a uno con ese tipo de respuestas. Entonces, ¿qué puede uno esperar? No, pues Como eso dicen, algo, pues imagínese que uno, pues, o sea, algo básico que uno debe hacer cuando uno va a ir a una entrevista, hombre, le hace la historia de la compañía, qué sí, aspiraciones tiene, qué objetivos, cuál será la misión, cuál será la visión. De pronto no aprendes lo de memoria, pero hombre, es obvio que va a entrar en una conversación. Ah, yo leí, me parece muy bacana la misión de la compañía, me parece muy acertada, etcétera, o la visión me parece muy ambiciosa, es bueno trabajar con ese objetivo, etcétera, pues pensaría yo. Pero no llegar a una entrevista y que le digan, ¿usted qué sabe acerca de la compañía de X compañía? No, pues la verdad, pues no sé nada. Pues el mismo gerente le dice, no, este personaje que o la, quiere trabajar en una empresa que no conoce, no, obvio, no, ok. o la otra pregunta, Candamil, ¿me puede contar un poquito, usted sabe, para el puesto que se está postulando? No, yo vi por ahí que aquí necesitaban personal, pero el puesto, no sé. Y casi siempre, por ejemplo, en todas las informes laborales aparece el cargo al cual usted se está postulando. Y hay personas que son muy despistadas. Vuelvo y les digo, no sé, es que para tener una muy buena comunicación uno tiene que estar muy atento a todo, para no ir a Ok, qué, pero embarrarla. ahí a Sí, veces es difícil, porque por ejemplo, yo soy una que yo mantengo mandando hojas de vida todos los días. Entonces, y son puestos muy parecidos, por ejemplo, por Computrabajo. Entonces, un día tuve una entrevista no me acuerdo cómo se llamaba la empresa y no me acordaba el cargo. O sea, yo busqué el nombre de la empresa por Computrabajo para ver a cuál había aplicado y no encontré a cuál había aplicado, entonces no supe ahí de qué, para qué me estaban pero llamando. sí, Aleja, pero casi siempre en la citación a una entrevista personal, casi siempre uno sabe que lo que están buscando. Dicen, se necesitan asesores comerciales, se necesita contadora pública, se necesita auxiliar contable, se necesita, por ejemplo, jefe de bodega, se necesita jefe del departamento de relaciones exteriores o se necesita administrador. O sea, siempre va a aparecer eso. Entonces, y muy importante, por ejemplo, si yo no sé, el día que a uno lo llaman a la cita, señorita, ¿me puede informar la cita dónde va a ser realizada y para qué cargo es, si usted tiene desconocimiento? Muchas veces la misma niña le da a uno la información que uno necesita conocer. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, va a ser muy importante.
necesito que me vayan enviando la reflexión de ese videito que les mandé. ¿Qué piensan ustedes eso? ¿Qué es lo que está pasando realmente con todo ese desarrollo informático que tiene que ver con la comunicación? ¿Será que la comunicación se ha mejorado o antes, por el contrario, nos hemos alejado? ¿Vieron Profe, todas las familias? ¿Qué hubo, Steven? profe, yo pienso que, pues yo ya hice la reflexión y mandé el video. Sí. Y yo pienso, profe, que la comunicación hoy en día se ha mejorado, pero por las herramientas que tenemos, por el método que tenemos. Porque, por ejemplo, mínimo, en cualquier empresa ya que hay hoy en día, ya hay un grupo de WhatsApp y todo es WhatsApp. Incluso en esos días que se cayó WhatsApp, qué problema de comunicación tan berraco, porque se cae una plataforma, porque ya nos volvimos hasta muy dependientes del tecnológico. Ese es el método de comunicación ahorita. Steven, le voy a contar una cosa. Ya conozco personas, por ejemplo, yo tengo un amigo en la oficina de trabajo, el doctor Francisco es abogado, y me comentaba que hay personas que han sido despedidas de su trabajo por el mal uso del celular. Y entonces han colocado la demanda. Es que a mí me echaron de la empresa por manejar el celular. Es que el celular, hay empresas donde está totalmente prohibido manipular el celular. Es más, estamos esperando una misiva del Ministerio de Educación Nacional donde dice de que el celular va a ser prohibido en las clases presenciales. Y uno a veces ve, yo he estado en clases en la Remington donde, pues yo les digo, no hay problema, porque dentro del acuerdo académico, de pronto en algún momento se dijo que si alguien recibía una llamada urgente, que podía salir del salón y contestar el teléfono. Pero a veces son llamadas amorosas, llamadas que no tienen que ver con nada del contexto. Y hay otras que, por ejemplo, a veces llegan, se salen del salón, van y cogen las cosas de profe, me tengo que ir. Entonces uno dice, bueno, y vino a clase y la llamada, y entonces yo a veces le pregunto, ¿alguna calamidad doméstica? Y se ponen rojas, ay no, qué pena, es que me están necesitando. Pues yo ya sé qué tipo de cita es la que tiene que la están necesitando, pero entonces a veces esa situación, a veces, miren lo que está originando. Y por ejemplo, muchos me contestaron, excelente video, excelente. Y mire que son reflexiones corticas y esta semana también le puedo mandar otra. Y sobre eso, ¿usted qué piensa sobre eso? ¿Qué piensa usted sobre? Pues aparentemente es un beneficio muy grande tener un celular con todas esas condiciones tan hermosas que tiene, cámara fotográfica, grabador de voz, de tal cosa, comunicarse con los amigos, llamadas internacionales, poder ver a la otra persona. Yo recuerdo que ahora años cuando llegaba una telecom, necesito hacer una llamada a España, sí, bien pueda, siéntese, y después de 3 horas le decían a uno, don Carlos, pase a la cabina 2. Y uno, ahora a ver qué es en cuestión de segundos que uno marca y ahí mismo ve a Sandra Ramírez que está, hola Sandra, ay, estoy en Barcelona, oh, qué bueno, ya de uno, y ver, entonces uno dice, uy, esto es una carrera loca, pero esto será bueno o malo para la humanidad. Ya estamos viendo que se está hablando de la desintegración de la familia, entonces es bastante preocupante toda esta situación. Bueno, muchachos, entonces, ¿algún comentario adicional, algo mal? Gracias a Paula, gracias a Freddy, gracias a Guillermo Alejandra, gracias a Candamil, a los que han participado, a Joan también que participó. Freddy, cuéntame, y Candamil. Profe, qué pena, alguna pregunta. Lo de las reflexiones de los videos que usted nos dice es para mandar los escritos, se le puede enviar como en nota de voz a su WhatsApp. No, mándemelo por escrito porque yo tengo, si en algún momento me pide registro, me pide coordinación académica, el Soporte. aval de algo, entonces es mejor tenerlo. Me lo manda escrito, así sea cortico, pero una cosa bien, a ver si Cortico, pero podemos. sustancioso, Eso es ¿qué? lectura, mire, eso es lectura argumentativa, porque usted vio el video, pero me va a argumentar a usted qué le pareció el video. Y también a la vez va a criticar. Y estuvo muy bacano el video que usted nos envió de la secretaria,
que simplemente juzgó la, Ah, sí, miren ese, por ejemplo, el problema de o sea, ella es no quiso, juzgar, juzgar la ahí hay un persona teléfono roto. por primera impresión, y eso es lo que uno no debía hacer, y eso pasa demasiado, que porque fulano de tal no tiene unos zapatos originales, o que porque no tiene una camiseta original, que porque no tiene un pantalón original, o que porque se motila mal motilado, o porque es peludo, uno a veces juzga a esas personas, y a veces esas personas o sea, a mí soy de las personas que me gusta charlar mucho con personas jóvenes, más jóvenes que yo, o sea, señores, ancianos, de gente de que tiene harto dinero o gente que es muy pobre, porque uno de esa manera, uno aprende a conocer las diferentes, como le digo yo, maneras de vivir la vida, ¿sí? Para unos son prioridad unas cosas, otras cosas, tienen prioridad el dinero, la otros el tiempo con la familia, los otros salir de camping, entonces cada uno tiene sus prioridades. Entonces a eso iba yo. Y eso sencillamente, Candamil, es falta de comunicación. Falta de comunicación. Bueno, Freddy, ¿ibas a decir algo? Bueno, muchachos. No, Entonces, profe, pues, ya le di la pasaporte mío. Ese berraco de Freddy con esa mano toda levantada, por eso es que tiene No, lo que salado el pasa es que está corazón. levantada la mano, entonces usted cree que sí, pero no, no sé cómo volverla a bajar, cómo la bajo, profe, cómo la quito. Usted coge la mano y la baja y listo. sí, listo. Bueno, en todo caso, pues muchachos, mil gracias. Vuelvo y les digo a todos, mil gracias. Muy buena estuvo el encuentro tutorial de hoy. Nos vemos dentro de 8 días y no olviden pues enviarme la reflexión y seguimos leyendo entonces el, el módulo que está en la plataforma que dentro de 8 días vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar lo importante que tiene, la importancia que tiene de tener una comunicación asertiva. Asertiva es cuando yo, todo lo que hablo, llega a las demás personas. Entonces un abrazo, que Dios los bendiga. Hasta luego, Feliz profe. Igualmente, Dios los semana y bendiga que a Dios los todos. bendiga y nos vemos, ¿ok? Feliz fin de semana. Gracias, Muchas profe. gracias, Buenas profe. noches, Chao, profe. muy Muchas buen gracias. día. Bueno, chao, Paulita, chao. Edwin, chao. Chao. Aleja, un abrazote. Chao, Steven, Sandra Ramírez, Emmanuel. Profe, una pregunta, ¿usted no toma asistencia? ¿Cómo? ¿Usted no toma asistencia? Sí, ya lo tomé, ya lo registré, tranquilo, Emmanuel. Ah, ok, vale, gracias. Bueno, un abrazo, pues, chao. Sandrita, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, feliz noche, que estés bien.